Nuestra sesión especial es la visión de diabetes y la enfermedad tromboembólica venosa desde una perspectiva más allá del precio. Nos acompañan la doctora Ana Cristina Montenegro, jefe de la Clínica de Enfermedades Vasculares y Anticoagulación, jefe de la Clínica de Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Cardiovascular, Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Está también con nosotros el doctor Gualberto Huelvas Argumedo, médico, diabetólogo, máster en Big Data, director de Gestión Clínica e Innovación en Medicinú IPS en Montería. Y también se encuentra con nosotros el doctor Andrés Felipe Zuloaga, médico, farmacólogo, farmacometrista, director médico del Laboratorio Integrado de Medicina Especializada LIME, profesor titular en Medicina de la UDEA, investigador senior del MinCiencias. Doctores, bienvenidos. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos por estar acá. Para mí es un gusto, doctor, volverlos a acompañar y a veces suena un poco curioso porque vamos a hablar de enfermedad tromboembólica venosa y diabetes y yo creo que es importante que podamos hacer en contexto qué es lo que está pasando en el mundo en este momento con las enfermedades no transmisibles y cómo es de importante generar protocolos de gestión de riesgo en estas dos patologías que realmente van a impactar de una forma muy contundente en nuestra práctica clínica diaria y por supuesto en nuestros sistemas de salud. Para hablar de enfermedad tromboembólica venosa, pues realmente tenemos que pensar cuál es la principal causa de enfermedad tromboembólica venosa y vemos que definitivamente de toda la mortalidad asociada a la enfermedad tromboembólica venosa, que pueden ser alrededor de unas 500.000 muertes al año, el 70% de estas muertes están relacionadas con eventos que son adquiridos en la hospitalización. Es por esto que esto se volvió la primera causa de muerte prevenible en el hospital y crear protocolos de gestión de riesgo para prevenir enfermedad tromboembólica venosa probablemente nos lleve a minimizar de una forma contundente esta patología en los pacientes hospitalizados. Vemos adicionalmente que esto nos genera alrededor de un 12% de mortalidad hospitalaria, especialmente en las áreas operatorias, quirúrgicas, de pacientes de alto riesgo, pacientes con cáncer, pacientes de enfermedad cardiovascular y adicionalmente tenemos una gran carga de morbilidad que está pues dada por todas estas consecuencias asociadas a la enfermedad tromboembólica venosa que son la hipertensión pulmonar venosa crónica y por supuesto el síndrome postrombótico que a pesar de no generar una gran mortalidad sí que genera una gran morbilidad en nuestros pacientes. Adicionalmente vemos cómo a pesar de tener contundentes estrategias de prevención, no hemos logrado establecer los protocolos eficaces para evaluar adecuadamente el riesgo y prevenir los eventos embólicos asociados a la hospitalización. Vemos cómo la enfermedad tromboembólica venosa se ha convertido en la tercera causa de muerte por trombosis en el mundo. Recientemente tuvimos el Día Mundial de la Trombosis el 14 de octubre y vemos cómo definitivamente tenemos enfermedad tromboembólica cerebral, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio y la enfermedad tromboembólica venosa se convierte en la tercera causa de enfermedad mortal asociada a trombosis y la incidencia se va incrementando de una manera contundente con el paso del tiempo, especialmente en pacientes mayores de 70 años, en donde realmente podemos tener hasta 2 a 7 por cada 1000 personas año en pacientes que tienen esta edad. Es por esta razón que prevenir la enfermedad tromboembólica venosa se convirtió en la práctica número 1 de seguridad del paciente y vemos cómo definitivamente estas estrategias para buscar prevenir la enfermedad en los ambientes hospitalarios están generando contundentes resultados en términos de reducción de la mortalidad. Siempre yo los invito, todos los ojos abiertos contra la trombosis, a generar estos adecuados protocolos de prevención, a generar en sus instituciones estrategias
para poder lograr minimizar los eventos tromboembólicos asociados a la hospitalización, que a pesar de todas estas adecuadas estrategias se pueden presentar, y por supuesto a hacer todos estos cambios en la mentalidad de cada uno de los profesionales de la salud que atiende pacientes hospitalizados para lograr sensibilizar al respecto de la enfermedad. Y por otra parte, tenemos también que hablar de las enfermedades no transmisibles, la nueva pandemia del próximo siglo, y dentro de ellas probablemente la diabetes sea uno de los factores más importantes que va a incidir en la morbimortalidad de los pacientes en los próximos 10 años. Vemos cómo definitivamente estos son los datos de la OPS desde el 2019, realmente no tenemos el mapa del 2020 y el 2021 porque fue pandemia y obviamente no tenemos estos datos en estadísticas, pero sí vemos cómo esto se ha convertido en la sexta causa de morbilidad y mortalidad en las Américas asociada a enfermedades no transmisibles. Sabemos que la enfermedad cardiovascular son alrededor de 17 millones de muertes en el mundo cada año, pero por supuesto la diabetes per se como enfermedad puede causar alrededor de 1.5 millones de muertes al año, y en las Américas tenemos alrededor de 250.000 pacientes que mueren cada año solamente por diabetes. Sin embargo, pues la diabetes forma parte de todos estos factores de riesgo que inciden sobre la enfermedad cardiovascular, y como les digo, más o menos 17 millones de muertes al año se presentan asociados a la enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y todas las patologías asociadas. Si nosotros nos ponemos a ver, la mortalidad de la pandemia fueron alrededor de 5.500.000 personas en 2 años, entonces pues esto es una enfermedad que mata muchas personas cada año. Vemos más o menos 62 millones de personas afectadas en este momento en las Américas por diabetes. Podemos tener más o menos 422 millones de personas en el mundo que están enfermas de diabetes en este momento, y como les digo, la mortalidad se ha incrementado de una forma contundente, especialmente en nuestros países en vías de desarrollo y países pobres, en donde pues definitivamente esta patología está directamente relacionada con la obesidad, y ustedes saben que la obesidad pues es un marcador de pobreza desafortunadamente en este momento en el mundo, y adicionalmente es la segunda causa de años de vida potencialmente perdidos en nuestra población. Cada vez tenemos más personas jóvenes afectadas con esta patología, y es por esa razón que quisimos hacer este conversatorio, y creo que estoy muy bien acompañada por mis colegas, y vamos a tratar de generar un poquito de información y de data al respecto de crear estos protocolos de gestión de riesgo para poder evitar que esta patología o estas patologías nos sigan incidiendo de una forma tan importante. Entonces, como ya los presentaron, estamos con el doctor Vuelvas y con el doctor Zuluaga. Doctores, para mí es un placer poder compartir este escenario con ustedes. Y quisiera pues que ustedes nos dieran también una visión general de cómo ven ustedes el problema, tanto en el aspecto de la creación de estos centros de cuidado de diabetes, como en buscar, como dice claramente este conversatorio, beneficios mucho más allá del precio de los medicamentos, con el advenimiento de los genéricos y de todos estos medicamentos que están llegando en este momento a nuestro país. No sé quién quiera empezar, doctor Vuelvas. Gracias, doctora. En el panorama de diabetes, que es el campo donde yo estoy y manejo hace varios años, realmente es preocupante lo que usted mostraba, la carga de la enfermedad, la mortalidad en pacientes, sobre todo en personas jóvenes, la discapacidad, la alta carga de las complicaciones crónicas de la diabetes es el fenómeno que más preocupa hoy en día, y es quizás donde se han hecho los menos esfuerzos. Colombia particularmente ha hecho un esfuerzo, y lo conversábamos ahora rato con el doctor Zuluaga, en enfermedad renal crónica. O sea, tenemos muy bien mapeado de las complicaciones por enfermedad renal crónica, evitar llegar a diálisis, que obviamente representa un alto costo para el sistema, cualquier sistema de salud del mundo, pero hay una serie de complicaciones que hemos dejado de lado, y esas son las complicaciones, por ejemplo, cardiovasculares. De hecho,
los nefrólogos con los que uno conversa y trabajan con nosotros, los pacientes dicen no se mueren en diálisis, se mueren por enfermedad cardiovascular, ¿sí? O sea, realmente hoy en día la diálisis, un paciente en diálisis puede vivir muchísimos años, pero las complicaciones crónicas de la diabetes, como la enfermedad cardiovascular, la neuropatía diabética, la retinopatía diabética, toda una serie de complicaciones hacen que la mortalidad sea mucho más alta, las complicaciones sean de alto costo para un sistema de salud, y comparado con los costos del medicamento, pues a nivel mundial eso se tiene mapeado, o sea, alrededor de entre un 20 y un 25% se va en costos en tratamiento farmacológicos. El 75% se lo llevan las complicaciones crónicas, y yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy en día, es identificar incluso las complicaciones al momento del diagnóstico. Estamos fallando al momento del diagnóstico, no hacemos tamizaje de complicaciones, ni siquiera de falla cardíaca. Falla cardíaca hoy en día es la causa número 1 de hospitalización y de costos de hospitalización por diabetes, y no buscamos activamente esas complicaciones. Entonces ese es el panorama que tenemos hoy en día. Doctor, y ya le doy a usted la palabra, doctor, pero desde el punto de vista del pagador, que pues obviamente también es muy importante para muchos de las instituciones de salud, ¿cuál cree usted que son las variables más importantes que se deben tener en cuenta? Y si usted cree que realmente el costo de los medicamentos es el único punto, claro, entendemos que el porcentaje en inversión en términos de medicamentos, especialmente en las enfermedades no transmisibles, en diabetes, en enfermedad coronaria, en falla cardíaca, pues obviamente el costo de los medicamentos es una variable muy importante a considerar, pero ¿cree usted que esto es el único punto importante, o qué otras variables cree usted que debemos tener en cuenta en estos escenarios clínicos? Cuando uno hace esa comparación, obviamente siempre hay, por así decirlo, en el caso de Colombia, una UPC determinada para el tratamiento de las personas con diabetes o cualquier patología. Eso incluye todas las patologías que hay. Realmente debieran tenerse en cuenta la generación de valor, y la generación de valor en este momento es evitar complicaciones a largo plazo. ¿Cuánto cuesta una hospitalización, un reingreso? ¿Cuánto se mide el valor de eso para calidad de vida del paciente? Yo creo que es ahí también donde no estamos haciendo la tarea correcta, no estamos midiendo calidad de vida, no estamos midiendo funcionalidad, no estamos midiendo discapacidad, incluso emociones. La diabetes es una enfermedad devastadora que acompaña a los pacientes por el resto de sus vidas, y hoy en día, por ejemplo, los trastornos de salud mental son altísimos, y esos costos no están identificados, son costos ocultos. Entonces, cuando se compara eso contra medicación o contra cualquier, por ejemplo, incluso actividad, intervenciones en salud mental, por ejemplo, no están en la ruta al momento del diagnóstico del paciente. Hicimos un journey del paciente y nos mostró al momento del diagnóstico lo que más impacta al paciente es que es una noticia devastadora y desesperanzadora, y los pacientes incluso abandonan la terapia y buscan otro tipo de alternativas para buscar la cura de la enfermedad, y aparecen las complicaciones. Y es una intervención quizás barata y no la estamos haciendo desde el momento del diagnóstico, incluso porque la ruta de la guía del ministerio no dice que un hito que nos diga al momento del diagnóstico hay que hacer una intervención por psicología, por ejemplo, en diagnóstico temprano de ansiedad y depresión. Entonces ahí realmente, cuando uno compara costos de medicamento contra complicaciones a largo plazo del paciente, calidad de vida, realmente yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy, evidenciar que la carga más alta está del lado de las complicaciones y del deterioro de la calidad de vida del paciente. Doctor Zuluaga, y teniendo en cuenta que los principales medicamentos utilizados en este momento para el tratamiento de la diabetes, o los que han mostrado mayor eficacia y están recomendados por las guías, son los medicamentos biológicos, y obviamente implican en términos de costo un mayor costo, ¿cuál cree usted que son las mejores estrategias para poder elegir el mejor medicamento o el mejor grupo de medicamentos, o cómo poder establecer ese algoritmo para que puedan juntarse en los escenarios también la costo-efectividad del tratamiento y obviamente todas estas variables que el doctor nos menciona en términos de cuidado del paciente? Bueno, es un tema bastante amplio.
Yo, antes de responder, doctora, la invitaría a que se siente con nosotros. Gracias. Que no esté de pie todo el tiempo. Y introduciéndome ya en la pregunta, lo que trataría de presentarlo es de la siguiente manera. Los medicamentos son simplemente un pedazo de eso que el doctor Vuelvas bien trata de mencionar y que le voy a dar un nombre que tal vez puede ser más común, un valor basado en el cuidado de la salud de lo que deberíamos buscar. Es un pedazo, un componente más de eso que queremos garantizar. El hecho de que sean medicamentos biológicos, y no necesariamente lo son, hay que aclarar que en el campo de diabetes, por ejemplo, hay moléculas pequeñas, metformina sigue siendo un punto de estándar altísimo y es una molécula pequeña. Es un asunto que podríamos llamar más de índole incidental, podría ser, en el sentido que mucho de lo que tenemos que hacer para estas enfermedades en el campo de la diabetes es simplemente reemplazar por demás algo que fisiológicamente pues es insuficiente o no se produce en cantidad necesaria para, y eso da un origen vivo, natural a lo que está presente, más que una intervención farmacológica de una modificación de una ruta a partir de una molécula pequeña. Entonces es algo que resulta siendo pues incidental o probablemente desde el origen de la enfermedad. El hecho de que se diga que es más costoso que las moléculas pequeñas, pues yo diría que eso es parcialmente cierto. Hay moléculas pequeñas que son extremadamente costosas y pues algunas de ellas incluso son muy complejas de utilizar. Tendríamos que hablar del campo, por ejemplo, de la oncología y hacer entonces una comparación para darnos cuenta que realmente no es tal esa afirmación. En este asunto puntual pues tendríamos que decir que es simplemente un valor más, algo más, un valor más no, un pedazo más que se pega a ese valor cuidado a la salud. De nada sirve utilizar una tecnología costosa o barata, si usted lo quiere ver, si no se corrigen otros elementos de base que están presentes. Y yo creo que la discusión es cómo alcanzar entonces ese valor basado en el cuidado de la salud, entendiendo que lo que los pacientes requieren es una atención integral. El sonido es parte de la dinámica, el asunto es para generar emoción. Entonces, esa búsqueda de esa atención integral es lo que nos debería referir para poder escoger apropiadamente el tratamiento, sea una molécula biológica o sea una molécula pequeña, de acuerdo a lo que corresponda. Seleccionar el medicamento adecuado implica una entonces gran cantidad de variables. Por supuesto, la primera de ellas que a todos nos gusta en medicina basada en la evidencia es que la información que respalda la molécula que se va a seleccionar realmente no solo tenga los estudios de efectividad y seguridad propios de la fase 3, sino también estudios en los que ya veamos cómo se comporta en la vida real. Hay estudios también farmacoeconómicos presentes que nos permitan seleccionar el medicamento más adecuado para la condición. Pero conseguir esa información no es fácil. A veces los medicamentos tienen que, después que son aprobados, transcurrir una serie de años para adquirirse todo ese detalle. Que sean producidos con calidad. Yo en términos generales diría que los medicamentos que utilizamos todos tienen unas condiciones de calidad. Nadie esperaría que empleáramos tecnologías que no cumplan con criterios de calidad y eso es lo mínimo. Pero la definición de calidad implica, más allá de las buenas prácticas de manufactura, otra serie de elementos que son intrínsecos al desarrollo de medicamentos y que a veces no necesariamente depende del fabricante, sino de la normatividad vigente. En el caso de los biológicos, cuando hablamos de medicamentos que tienen ese origen vivo, una de esas particularidades es si el gobierno de turno o la legislación existente en un país tiene unas condiciones de exigencia particulares para ese tipo de medicamentos. Entonces, cuando nos enfrentamos en el caso de los biológicos, surgen los medicamentos competidores biológicos similares y en nuestro país pues existe un tercer grupo que está autorizado legalmente, que son los biológicos no comparables y claro, ahí ven unas condiciones de coexistencia en el mercado adicional, donde coexisten productos que no tienen estudios comparativos, son biológicos, tienen diferencias desde su caracterización que pueden llevar a un desenlace que no necesariamente es el ideal y que como nunca se han comparado, pues asumimos que como se hacen bien, entonces todo saldrá bien. Están los biológicos similares, que son unos productos que tienen
toda la información también de una pirámide de evidencia que demuestra a través de esa totalidad de la evidencia que así tengan pequeñas diferencias, pues no tendrán impacto en efectividad y seguridad. Y está el producto de referencia que tú conoces. Si no miras la atención integral y no miras el asunto del medicamento como un factor más para lograr tus metas, sino que te concentras en el valor de ese medicamento puntual, en el precio, pues escogerás probablemente el más económico, que será el que nunca hizo estudios, no tiene comparación alguna, y listo, tomarás una decisión, aun cuando eso ya genera una incertidumbre que va a afectar todo tu modelo basado en valor de cuidado de la salud. Así que este es un asunto en el que esos factores van más allá de la intención que tenga el fabricante del medicamento de hacer bien las cosas, y es cómo el país pues facilita que se den ese tipo de circunstancias que no son comunes. En muchos países en el mundo, todos ustedes saben, solo existen biológicos similares y productos de referencia por obvias razones. La incertidumbre es gigantesca con ese tercer factor. Y para cerrar esto, yo diría que cuando hablamos de incertidumbre, entonces tendríamos que hablar, para los que les gusta la econometría, de modelos estocásticos, meter ese factor de incertidumbre, y eso es casi imposible realmente modelarlo, porque si no tienes evidencia que respalda la acción de tu producto, ¿cómo puedes garantizar por lo menos que tendrá un desenlace que es seguro y efectivo para poder tratar bien tus pacientes? Así que sí, el medicamento es importante, es parte de, no lo es todo, el doctor Vuelvas lo mencionó, pero ese tipo de elementos sí deben considerarse más allá del precio para tomar mejores decisiones. Claro, pero y aquí digamos que sí se abre el escenario en dos grandes puntos que creo yo que son escenarios complejos con múltiples actores, como es el caso de la diabetes, en los cuales hay muchos factores que inciden sobre la salud del paciente, pero hay otros escenarios en los que realmente sí dependemos mucho del medicamento puntual, como es el caso de las heparinas de bajo peso molecular en gestión de riesgo embólico en enfermedad tromboembólica venosa. Y realmente nosotros sí vemos cómo el uso de heparinas de bajo peso molecular, que ni siquiera son biosimilares, sino que son medicamentos realmente que no tienen ningún tipo de estudio ni de soporte, sí pueden generar incluso episodios de mortalidad en un paciente en el cual se haya hecho correctamente el algoritmo de gestión de riesgo y de prevención en el hospital. Entonces, ¿cómo enfrentarse uno a esos escenarios en un país como Colombia, en donde la regulación le permite libremente a las instituciones, por ejemplo, adquirir una heparina de bajo peso molecular que no tenga estudios de bioequivalencia ni que sea pues digamos que ni siquiera similar al producto original? ¿Cómo podemos gestionar eso? Bueno, voy a hacer una aclaración antes, y es que cuando uno toca estos temas, lo primero que piensa es, no debe haber competencia. No, yo de antemano voy a decir, la competencia es indispensable, la competencia es necesaria, y la competencia siempre debe estar presente. Y siempre tengo la frase clásica para eso: damas, si su marido no les presta atención, póngale competencia. Entonces, eso siempre será parte de la rutina y digamos, de lo que debemos tener y enfrentarnos en cualquier punto de la vida. En particular, cuando hablamos entonces de la gestión del riesgo, entonces lo que uno quiere es minimizar ciertas cosas que pueden generar mayor incertidumbre. Y por supuesto, aquí la discusión para las distintas entidades es cuál es el medicamento que mejores características puede tener. Entonces, algunos han desarrollado, nosotros en la Universidad de Antioquia desarrollamos un aplicativo para hacer evaluación de medicamentos. Es un aplicativo, una app que simplemente lleva un cuestionario de 50 preguntas, es interactivo, y al final te da una puntuación. Así que uno puede llegar hasta eso. Sé que en la Universidad de La Sabana los profesores en farmacología clínica también han desarrollado otro tipo de aplicativo, y probablemente en sus instituciones lo hagan desde el servicio farmacéutico, estableciendo una calificación del medicamento de acuerdo a la información que respalda las características que se evalúan del producto, que van más allá del aspecto incluso farmacéutico per se. Información como hay estudios clínicos comparativos en caso de que sea un competidor. Si es una molécula pequeña, tiene estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia, qué información adicional
que haga la correlación del aspecto in vitro farmacéutico al desenlace clínico está presente. Ese tipo de información en algunas agencias pues llega, como en el caso de la FDA, a resumirse como el libro morado, de Purple Book en el caso de los productos biológicos o de Orange Book en el caso de las moléculas pequeñas, donde figura el listado de los productos que son biosimilares o que son equivalentes terapéuticos en el caso de las moléculas pequeñas. Y tú puedes tomar una decisión basada en conocimiento para fortalecer la decisión finalmente de lo que va a ocurrir en la clínica. Cuando no haces eso o existen cosas de incertidumbre que no están resueltas, en el caso de las heparinas el desastre lo conocimos, ¿no? Estábamos en 2010 terminando, 2008 de hecho los primeros artículos surgieron con las muertes alrededor del mundo por la sobresulfatación de la heparina no fraccionada y heparina fraccionada que todos conocimos. 1.500 muertos alrededor del mundo. Número de casos encontrados en Colombia, 0. No porque no se hayan presentado, sino porque lo que sigue dentro de la gestión del riesgo en el caso del medicamento, la farmacovigilancia activa, la búsqueda de casos permanentes de lo que está ocurriendo, no existe, eso es en pañales. No es que no exista, por supuesto que todos hacen trabajo en eso, pero la definición per se de farmacovigilancia activa aplica una cantidad de cosas que hoy en día no se hacen rutinariamente. Así que vimos en el New England Journal of Medicine esa descripción de algo que era lógico y es que se considera un producto biológico como molécula pequeña y eso generó una incertidumbre regulatoria que llevó a un caos, al punto que la derivación finalmente de esas muertes fue, había que fortalecer la evaluación incluso de los productos que llamamos innovadores, de registro, originales, le dicen otros, y que hoy en día preferimos llamar los que trabajamos en el tema productos de referencia. Incluso para ellos habría que fortalecer la evaluación de las características de ese medicamento porque la sobresulfatación era algo que no se detectaba por el tipo de análisis que estaban exigiéndose reglamentariamente. Si eso aplica para el producto de referencia, más para los competidores. Y estoy hablando de hace 12 años. Entonces uno pensará, no, es que esto ya está recontrasedimentado. No, apenas estamos aprendiendo muchas cosas en el área de los medicamentos biológicos y por eso discutir estas cosas tiene importancia aún más allá del precio, en relación con lo que va a ser el desenlace en nuestros pacientes. De hecho, ahí incluso, como comentabas ahorita, en diabetes, obviamente hay muchos aspectos que influyen en los desenlaces en salud y los resultados en salud, pero a medida que ha venido evolucionando, como lo dice el doctor Zuluaga, la tecnología, hoy en día se cuentan con moléculas que sí inciden en la evolución de la enfermedad y sobre todo en las complicaciones. Y hoy en día vemos, incluso se acaba de lanzar la última guía ahorita, el Consenso Europeo y Americano de Diabetes, o sea, cómo ya hoy en día se posicionan moléculas que modifican la evolución, por ejemplo, de la enfermedad renal crónica, que evitan la mortalidad o disminuyen la mortalidad cardiovascular. Eso antes no era tomado en consideración. Teníamos metformina, sulfonilureas, insulina que no generaban ningún valor, ¿sí?, terapéutico. Hoy en día está demostrado por muchos estudios, tanto en ensayos clínicos como de vida real, que sí disminuyen la mortalidad, que disminuyen la progresión de la enfermedad renal crónica, que disminuyen las muertes por desenlaces cardiovasculares. ¿Cómo eso impacta el costo de los resultados de salud y la mejoría de la calidad de vida de los pacientes? Lo que pasa es que somos dados a elegir siempre el precio, o sea, esto es más barato y no miramos realmente desenlaces. Yo creo que ese es el punto más crítico que tenemos hoy en día. Y a pesar de que tenemos datos e información, pues no generamos los análisis como deberían ser. Yo creo que ese es el punto, pero yo creo que incluso en cáncer, como lo menciona el doctor, hay incluso terapias que no modifican ni alargan la vida del paciente, ni modifican la calidad de vida, y tienen mucha más facilidad para adquirirse. Entonces es contradictorio, pero yo creo que ese es el reto de tener que trabajar y seguir trabajando a través de los datos y hacer la evidencia contundente que la conozca tanto los aseguradores como los prestadores y el Ministerio de Salud. Y yendo mucho a su campo de experticia con respecto a los datos, ¿usted cree que realmente todas estas tecnologías innovadoras al impactar contundentemente sobre desenlaces duros de enfermedad, mortalidad cardiovascular, mortalidad por insuficiencia renal terminal, etcétera, etcétera, realmente sí van a modificar el curso de la enfermedad?
cómo establecer estas nuevas terapias o estas terapias innovadoras para generar todos estos programas de manejo de pacientes en los cuales nosotros podamos mostrar abiertamente cómo impactando sobre desenlaces duros en seguridad y en mortalidad, pues vamos a lograr disminuir costos incluso a largo plazo, porque siempre nos vamos como al costo inmediato y nosotros lo hemos visto en experiencias difíciles en el Centro de Cuidado Clínico de Enfermedad Tromboembólica del hospital, en donde de pronto haciendo un poco más de cosas inicialmente para enfocar al paciente de una manera más integral, podemos ser un poco más costosos en el momento inmediato, pero al futuro definitivamente en reducción de complicaciones y en reducción de mortalidad impactamos de una manera muy positiva sobre los costos finales de los pacientes. Yo qué sé, ¿cuánto vale un sangrado retroperitoneal en un paciente que está usando una heparina que no es una heparina probada o bioequivalente? ¿O cuánto cuestan estos pacientes que solamente están con una sulfoniluria o con metformina y que no tienen el beneficio de tener estos medicamentos? Entonces, ¿cómo poder impactar en términos de los datos y de la innovación con estas terapias esos grupos de pacientes para poder generar este beneficio? Uno, organizar la información, datos, todo el mundo dice, no, es que no tenemos los datos sí hay, las IPS generan millones de datos todos los días, el aseguramiento también cuando se hospitaliza un paciente, las complicaciones, los desenlaces, o sea, eso está. Yo creo que es empezar a organizar, de hecho es una de las propuestas que hemos venido trabajando, cómo organizar las oficinas de valor, que es donde se empieza a través de los datos a generar el valor de un modelo de atención, de una terapia, de unas intervenciones, qué tan costo efectivas son. Incluso lo hablamos con el doctor Zuluaga antes de llegar acá, de cómo poder añadir o agregar a esa capa de datos la parte farmacogenética que él trabaja y poder saber si un paciente va a responder o no a una terapia. Quizás ahí estamos siendo ineficientes y a veces, como lo decía él, no queremos pagar por un panel de esto para saber si un paciente va a responder a una terapia o no. Y uno ve en la práctica, pues, que por ejemplo, un 30% no responden a determinados medicamentos. Y seguimos colocándolos. Y no invertimos en eso. Entonces yo creo que toca es empezar a gestionar realmente un modelo de datos entre prestador, asegurador, los entes reguladores, cuenta, alto costo. Hoy en día están centralizados. Nos monitorean todos los días los datos, pero no lo estamos utilizando sino para crear indicadores que lo llaman para una foto, saber si el paciente está controlado o no está controlado, pero no para medir desenlaces e impacto económicos e impacto en calidad de vida y de mejoría funcional para los pacientes. Eso hoy no lo tenemos. Y en el mundo de hoy en día es hacia donde se está evolucionando. Modelos como Canadá, Australia, Singapur, hoy en día cuentan con plataformas en línea donde se muestra, y eso es público, ¿sí? Y se captura incluso la generación reportada por el paciente. Los pacientes tienen aplicaciones móviles donde reportan los desenlaces en salud o reportan una experiencia negativa incluso con un medicamento en tiempo real y son intervenidos. Entonces, falta es organizarnos realmente a través de un modelo que ya tenemos, modelos clínicos, pero falta incorporarle todo un tema de datos y de ciencia de datos y de genética, un equipo interdisciplinario para poder evidenciar esos resultados. Permítame un segundito, doctor Zuluaga, porque quiero hacer una introducción a esta respuesta adicional, y es, ¿usted cree o por qué cree usted que, por ejemplo, en temas tan complejos como cáncer, sí se presta para que el paciente se le haga un estudio genético de tolerancia o de respuesta a diferentes medicamentos, teniendo también alternativas contundentes en términos de reducción de mortalidad como lo es en diabetes, y no se hace en enfermedades tan prevalentes como diabetes con compromiso tan importante de los años de vida potencialmente perdidos? Porque digamos que, claro, entendemos que cáncer es enfermedad catastrófica, pero cuando nosotros vemos la diabetes, pues es igual o más catastrófica que cáncer si no está bien tratada. Entonces, ¿por qué si hemos logrado hacer esa tipificación con farmacogenómica y con
con cosas muy profundas en los pacientes con cáncer y no lo hacemos, por ejemplo, en estos pacientes con diabetes? Yo creo que puede existir muchas explicaciones, al menos dos de ellas traeré a colación. La primera es la percepción del riesgo. La percepción del riesgo como área del conocimiento, porque hoy en día hay muchos estudios de percepción del riesgo, se estableció en Science en 1979, un artículo muy lindo. Los colombianos no percibimos el riesgo, por eso hay tanta moto en la calle, muchachos. Eso es sencillo. No percibimos el riesgo, uno. Y dos, el temor asociado ante el desconocimiento. Y yo voy a asociar estos dos elementos para tratar de mostrarles cómo una percepción equivocada y un temor excesivo llevan a decisiones mal tomadas. Entonces, como ejemplo, yo estudié una maestría en telesalud en la primera corte que salió de la maestría que tiene la Universidad de Antioquia, la primera que hubo en el país, hace 5 años, mucho antes de la pandemia. Y lo primero que me decían mis colegas médicos, compañeros en la facultad era: oíste, estás loco, hombre, no hay medicina sin tocar el paciente. Desenlace de la telemedicina en particular, durante la pandemia, sencillo, eso evitó muchas muertes enormes, incluyendo la de los médicos que se quedaron sin trabajo, porque se quedaron sin con qué comer, ¿no? Así que eventualmente la tecnología generó tal temor que muchos de los colegas decían: no, esa vaina no tiene que estudiarse, eso para qué, no hay forma de hacer medicina sin paciente, por tanto estás loco. A todos les tocó empezar a estudiar esa vaina. Percepción del riesgo equivocada. Mis residentes, cuando solo había 6 casos de COVID, residentes de toxicología clínica en Colombia, mandaron una carta diciendo que se iban a morir todos y entonces dejaban de atender pacientes porque estaban en las peores condiciones de salud posible. Percepción de riesgo exagerada también, entre otras. Cuando 6 casos es lo que normalmente uno veía durante un día en determinado momento. Así que cuando no conocemos las cosas y no las percibimos apropiadamente, tomamos decisiones equivocadas. En el caso de oncología, los paneles normalmente están asociados a que pensamos que el paciente oncológico, la percepción del riesgo es que es población crítica gravemente enferma, y 2, requiere la mejor tecnología posible para poder solucionar sus problemas. Y sí, la realidad es que si vamos a comparar una u otra, pues diríamos incluso que están bastante relacionadas, porque todos podemos decir de base podrían tener un problema que es la obesidad, que genera no solo los problemas metabólicos, sino también muchos de los cánceres que se desarrollan a tiempo. Así que la integralidad de la atención del paciente debería empezar por evitar que termine siendo obeso. Incluso, cuando miramos eso, lo discutíamos ahora con el doctor, el panel genético, que uno puede tranquilamente decirlo, puede estar alrededor de los 2 millones, 2 millones y medio de pesos. En el caso de la oncología he visto paneles que se cobran a los 17, 18 millones de pesos, la tecnología es la misma y el panel es el mismo. Debería más bien extenderse a los pacientes con enfermedades comunes, donde, por ejemplo, medicamentos para controlar los lípidos que hoy en día empiezan a dispararse en valor. Perfectamente hay un porcentaje de los pacientes que no va a responder porque tienen alteraciones o mutaciones en la PCSK9 que todos conocen. Eso genéticamente es un panel de 2 millones, pero ¿cuánto te cuesta 6 o 12 meses de tratamiento continuo que el paciente no va a responder desde el principio? Era más económico haberlo hecho desde el principio solo como ese desenlace. Así que muchas veces la razón de esto es que no percibimos el riesgo que tiene diabetes, que tiene la enfermedad tromboembólica. Por eso es absurdo las cifras que usted presenta cuando dice que la enfermedad tromboembólica sigue matando gente, y mucha. ¿Pero por qué? Pues, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué una mujer embarazada sigue muriendo por ese tipo de condición en Colombia? No debería ser así. Pues, embarazo igual a riesgo de muerte y como no percibimos el riesgo, pasa lo mismo que con las motos. Entonces compramos moto y dejamos que nuestros hijos monten en moto, y porque la moto es la forma fácil de llegar y no solucionamos el problema de raíz. Entonces creo que ese es el origen real por los cuales seguimos prefiriendo mandarlo en condiciones donde este año estuve en CLOC, para los que tienen la oportunidad de ir, un evento muy importante de oncólogos que se hace normalmente aquí en la costa, y veía que todos los oncólogos lo primero que decían es: venga, pero yo ya teniendo el paciente con el diagnóstico de cáncer, ¿para qué necesito saber cuál es la mutación presente? Sí, esos paneles deberían hacerse antes de personas sanas como ustedes, para que de una vez sepan si tienen la mutación que va a favorecer el desarrollo de cáncer. Ya cuando lo tienes, ¿ya para qué?
y la mayoría de ellos incluso entonces pues terminan diciendo no le encontramos mayor utilidad clínica y sin embargo ahí es donde normalmente se aplican. Así que es total percepción del riesgo equivocada, no sabemos dónde poner los recursos y eventualmente pues eso de que manejamos una medicina preventiva y de atención temprana realmente no se logra. ¿Cómo lo ve usted, doctor Güelo? No, de acuerdo con el doctor Zuluaga, yo creo que parte de la conversación que tuvimos antes de llegar acá fue esa y realmente yo creo que la percepción de la costo-efectividad, de la costo-utilidad no es manejada por todos. Nos falta llegar desde la academia, incluso nosotros los médicos, los profesionales de la salud, tener muy claros estos conceptos, tener claros conceptos básicos de farmacoeconomía, de economía de la salud, de datos, o sea, es empezar a integrar realmente conocimiento para generar pensamiento crítico. Yo creo que esa es una de las deficiencias que tenemos hoy. No hemos sido capaces de llegar a ese punto y de poder colocarlo sobre la mesa y que ese sea el punto de discusión, sino que yo creo que todavía estamos en la parte de la subjetividad. Yo creo que está siendo más costoso y el médico dice, no, yo tengo buenos resultados, pero no los mostramos. Yo siempre digo, ¿cuántos pacientes tienes con diabetes? No sé, empezando por ahí estamos mal, no sabemos cuántos pacientes tenemos, cuántos estamos tratando en nuestra corte, cuántos no progresaron en su enfermedad renal, ni idea. ¿Cuántas hospitalizaciones evité? ¿Cuántos kilogramos bajaron de peso? ¿Sí? O sea, cosas tan sencillas no las tenemos. Entonces eso hoy en día es lo que nos hace también que pese mucho a la hora de la decisión, que nos digan es costoso y la terapia es más costosa. Yo creo que esa es también la subjetividad que decía doctora del riesgo, o sea, no tenemos esa claridad. Bueno, cuando nosotros decidimos hacer un hospital libre de trombosis, que es un reto gigante, el año pasado se los conté acá, significó para nosotros unas guerras internas muy importantes, sobre todo por eso, por la percepción del riesgo. Entonces, pues al tener formas objetivas de medir el riesgo y tener indicadores reales y contundentes, pues es mucho más sencillo. Entonces, nosotros invitamos al cirujano al que no le parece que su cirugía sea lo suficientemente riesgosa para su paciente o que no le parezca que su paciente tenga el suficiente riesgo, a instaurar una escala de evaluación de riesgo embólico para determinar si su paciente necesita o no necesita tromboprofilaxis. En el caso de diabetes, por ejemplo, ¿cuál cree usted que son esos indicadores que realmente impactan en la gestión del riesgo? ¿Qué pondría usted como esos puntos claves para poder decirle a un pagador, a una institución de salud, vea, evalúe estas cosas, que sea sencillo? Porque digamos que cuando nosotros empezamos con este reto y nos sentamos y empezamos a discutir el tema de los indicadores, pues todo el mundo hace una lluvia de ideas que, como digo yo, es como un popurrí de lo que le interesa a cada persona, pero al final logramos sintetizar cosas muy contundentes de el riesgo de trombosis, el riesgo de sangrado, la aplicación de las escalas, la realización del algoritmo, la clasificación del riesgo del evento embólico, la identificación desde lo más profundo de la institucionalidad del evento embólico. ¿Cómo cree usted que en diabetes podemos mostrar eso de una manera en la que sea taquillero y sencillo para el pagador, para poderlo establecer, para poderlo instaurar? Sí, exacto, una escala de Caprini que usted la pueda sacar en una app. Sí, yo creo que hay una para convencer a un pagador o para mostrar resultados de impacto. No, yo creo que es que yo creo que todo es un universo, porque cuando usted lleva esto, y ahí también yo creo que tiene una importancia grandísima el escribir los datos, y es que mucha gente habla y habla y habla, pero al final uno le dice, bueno, pero venga, muéstreme cuáles son sus resultados. Y a nosotros nos ha costado un trabajo gigante poder plasmar esos resultados para decir, vea, nosotros tenemos resultados a tanto tiempo en los cuales demostramos que tenemos un porcentaje
admisible de eventos tromboembólicos asociados a la hospitalización. Y eso convence al pagador, convence a la institución y, por supuesto, lo más importante, protege al paciente. Entonces yo creo que es como todo un universo. Yo creo que sí, y eso es parte de la generación de valor. O sea, el valor debe ser para cada actor de salud. Y eso es parte de la tarea que hay por hacer. Pero yo creo que eso que dice taquilleros como tal, hay algo que hoy en día tenemos que es público, y es progresión de la enfermedad renal crónica. De hecho, el año pasado, este año, se sacó el borrador de la UPC por pago por desempeño en enfermedad cardiovascular, diabetes e hipertensión. No alcanzó a ser aprobado por el gobierno anterior, pero ustedes lo ven, hay 19 indicadores de impacto. Y hay uno que es clave, progresión de la enfermedad renal. Y es un dato hoy que es público incluso. Uno puede mirar, coger esos datos y saber qué IPS, incluso no al detalle del médico, pero si uno como IPS es juicioso puede llegar hasta el detalle del médico de cuáles fueron los pacientes que lograron, qué tantos pacientes no progresaron en su enfermedad y evitaron llegar a un estadio 5 no diálisis o diálisis. Ese es un resultado clave y es el que más peso tiene hoy en día dentro de ese borrador que quedó del ministerio. Hay uno que es la mortalidad evitable en personas menores de 60 años. Sí, ese es un indicador también que está ahí, de lo que más tiene peso. Control de hemoglobina glicosilada, control de LDL en diabetes, hipoglicemia, un factor que no medimos, pérdida de peso o índice de masa corporal, es otro de los factores que deberíamos medir como resultado en salud. Y si fuéramos realmente juiciosos, hospitalizaciones por desenlaces cardiovasculares, llámese infarto, enfermedad cerebrovascular, falla cardíaca, que cuesta un montón. Los estudios que hizo Deloitte para Colombia y Latinoamérica es, o sea, realmente alarmante en pacientes diabéticos. El 70% de los pacientes diabéticos tienen una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, asintomáticos, y no lo estamos midiendo. Yo mediría, por ejemplo, ceguera por retinopatía diabética. No lo medimos. Amputaciones, hospitalizaciones por úlcera, por pie diabético, eso para el sistema de salud. Pero para un paciente medir discapacidad por ceguera, productividad, pobreza, ¿sí? O sea, generación de más pobreza de la que tenemos, amputaciones, discapacidad, medir calidad de vida, medir incluso algo tan sencillo en el journey que nos encontramos ahorita que hicimos para diabetes del régimen subsidiado, y donde hay personas víctimas del conflicto armado, mujeres, la mayoría de mujeres son estudio cualitativo, reportaron que se les acabó la vida sexual al momento de la diabetes, se le acabó el matrimonio, se acabó la familia, y además de eso desarrollan complicaciones porque abandonan el tratamiento pensando que el tratamiento es lo que le hace daño. Eso no se mide, ¿sí? O sea, empezaríamos a medir, y ya hoy en día se estableció métricas claras para poder definir qué causa, o sea, qué genera valor para cada uno de los actores, para el sistema, para los pacientes, para un asegurador, para la industria farmacéutica, para todos. O sea, hoy en día hay métricas claras, lo que pasa es que no hemos adoptado las mejores metodologías, como lo dice Porter en su modelo de salud basado en valor, de empezar a desarrollar esas métricas y tenerlas sobre la mesa como el punto a discutir. Bueno, yo ya para terminar quisiera como hacerles una pregunta a los dos. Ya el doctor Huelvas nos habló mucho de todos los beneficios y, digamos, la parte contundente en términos de desenlaces duros de eficacia de los medicamentos biológicos por ejemplo, en enfermedades de alto costo y de alta morbilidad como diabetes. ¿Cuáles creen ustedes, tanto el doctor Zuluaga como el doctor Huelvas, que son esos beneficios de estos nuevos medicamentos biológicos, no solo en los desenlaces duros de seguridad, que les dan este plus que va mucho más allá del valor neto, del costo neto del medicamento, y que le generan un beneficio a los pacientes en los otros escenarios en los cuales hemos hablado durante este conversatorio? No sé, doctor Zuluaga, si usted quiere empezar. Pues yo creo que lo primero es que, si hablamos específicamente de diabetes y de enfermedad tromboembólica, el beneficio que tienen estos medicamentos, a diferencia de muchas otras tecnologías de índole farmacológico,
es que han demostrado reducir la mortalidad de distintos tipos, especialmente la cardiovascular o secundaria a la enfermedad tromboembólica, respectivamente. Y eso que hay que mencionarlo, que para los que crean que son enfermedades muy separadas, yo diría que antes tienen mucho más común si hablamos del endotelio, la endoteliopatía, como origen de ambas enfermedades. Así que cuando uno analiza ese desenlace duro, pues claro, difícilmente lo vas a encontrar en muchos medicamentos oncológicos, para que seamos directos. ¿Por qué no? La reducción de la mortalidad no es lo que vas a ver, tal vez reduzca o mejore la calidad de vida o mejore la expectativa de vida unos cuantos meses, pero finalmente vas a morir con muchas de esas enfermedades. Así que ese es el mayor beneficio en términos directos. Ahora, complicaciones secundarias a las enfermedades también están presentes, que tienen que ver con mejora en la calidad de vida, mejora en los indicadores de atención en salud. Muchas de sus instituciones acreditadas se acreditan precisamente porque tienen buenos programas de protección o de profilaxis de enfermedad tromboembólica y eventualmente pues son beneficios adicionales secundarios, pero yo diría que difícilmente muchas de estas tecnologías biológicas que empleamos hoy en día pues tienen un paralelo similar en otras condiciones como tal. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de POC, aún con moléculas pequeñas, diríamos sí, hay muchos medicamentos que mejoran la calidad de vida, pero igualmente los pacientes se van a morir y no se ha demostrado ese beneficio. Entonces, creo que ese es el mayor indicador. Sí, de acuerdo. Yo creo que la disminución de la mortalidad cardiovascular, el favorecimiento de la no progresión de la enfermedad renal crónica y evitar complicaciones a largo plazo es el valor que tiene hoy en día este tipo de terapias. Voy a hacer así porque más quiero devolver la pregunta. Está en la Fundación Santa Fe, ¿verdad? Sí. Y tienen a doctor Carlos Kerguelen en métricas y desempeño. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el programa ahí? Porque sería bueno saber, o sea, porque ustedes sí que son juiciosos en ese tema en desarrollar métricas y resultados en salud. Sería bueno escucharlo de ustedes, cómo les ha ido, porque sí, sé que hacen un buen trabajo en ese tema. Sí, digamos que el enfrentarse, y yo siempre lo digo públicamente, cuando uno tiene un cierto conocimiento académico de una enfermedad y se enfrenta a los datos, siempre termina muy desilusionado. Piensa que está haciendo las cosas súper bien y cuando lo sensibilizan y le dicen, venga, sentémonos y miremos si realmente sí están haciendo las cosas bien, incluso habiendo escenarios que son muy transversales en el hospital en términos de métricas y de gestión, es difícil y es complejo enfrentarse a las métricas, pero al final cuando, como les mencioné anteriormente, establecemos indicadores que sean claros y que sean contundentes y que estén muy bien definidos, es muy fácil después llevar las métricas. Y la invitación es precisamente, y a eso venía mi pregunta, es cómo podemos establecer para los diferentes escenarios de práctica en salud esos indicadores muy claros, muy bien definidos, para poder, basados en esos indicadores, poder hacer todas estas métricas y poder hacer de manera eficaz toda esta información. Nosotros lo tenemos en el Centro de Cuidado Clínico de Enfermedad Tromboembólica Venosa y especialmente lo hemos visto ahora con la integración del programa de Hospital Libre de Trombosis. Es una política institucional de la Fundación y logramos integrar los dos escenarios y hacer de manera circular el manejo de la enfermedad desde la prevención hasta el tratamiento de complicaciones tan complejas como la hipertensión pulmonar crónica. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, estos casos de pacientes que presentan eventos embólicos relacionados con la hospitalización, vamos a estos indicadores y podemos analizar de una manera más eficaz qué fue lo que pasó en ese escenario, porque obviamente también tenemos momentos en los cuales el paciente no puede recibir la tromboprofilaxis y presenta el evento embólico porque, digo yo, porque le tocaba presentarlo, pero también podemos analizar el caso en el cual no se gestionó correctamente el riesgo de ese paciente y se presenta el evento embólico. Entonces, digamos que yo pienso que tener la data clara
y poder escribir todo lo que nosotros hacemos en términos de desenlaces de mortalidad, morbilidad y desenlaces duros en términos de reducción de, por ejemplo, eventos cardiovasculares en enfermedades no transmisibles, pues obviamente es lo que nos va a dar la información para poder instaurar estos protocolos de manejo que sean eficaces y mostrar precisamente los beneficios, por ejemplo, de estas técnicas de detección farmacogenómica de sensibilidad a medicamentos o de eficacia de medicamentos, como es el caso de las estatinas en los pacientes con dislipidemias familiares. Entonces yo creo que esto sí nos va a generar unos grandes beneficios. El problema, creo yo, está también en poder educar a las poblaciones médicas en la publicación de los datos, porque a veces botamos toda nuestra energía en la atención de los pacientes, pero cuando hay que sentarse a los datos, eso es muy difícil. El doctor Kerguelen está muy apropiado de su papel y nos genera mucha obligación en la publicación, pero yo creo que eso es lo más difícil, sentarse a escribir y coger ese montón de datos que salen de la atención de estos pacientes y ponerlos en el papel. Bueno, a usted, doctor, muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. No sé si haya preguntas. Sí, perdóname un segundo. Muchas gracias, doctora Ana Cristina. Excelente moderadora. Tenemos algunas preguntas del auditorio. Por tiempo vamos a hacer una. ¿Cuál es el impacto en costo-efectividad de los GLP-1 en el manejo de diabetes? No sé si el doctor Alberto quiera responderla. Pues hay estudios recientes que muestran la costo-efectividad. Realmente no tendría el valor de la costo-efectividad para Colombia. Creo que no hay estudios como tal todavía al respecto, pues que hayan sido evaluados por el IETS. Sé que la industria ha hecho estudios al respecto del impacto y la costo-efectividad, pero realmente son moléculas que hoy en día se consideran seguras. Recuerden que en diabetes hay una máxima que incluso es hecha por la Federación, por la FDA, perdón, y por la EMEA, que es que los antibióticos hoy en día deben ser, uno, seguros, tienen seguridad cardiovascular, que no aumenten la mortalidad cardiovascular. Los GLP-1 no aumentan, incluso han demostrado que pueden disminuir la mortalidad cardiovascular. Dos, deben ser neutros o bajar de peso. Ese es uno de los efectos, y ese es el efecto quizás más poderoso con los GLP-1 de la disminución de peso. No producir hipoglicemia, porque la hipoglicemia aumenta la mortalidad cardiovascular, y estos son medicamentos que la incidencia de la prevalencia de hipoglicemia por todos los estudios es muy bajísima, de hecho casi que ni se presenta. 4, impacto en la progresión de la enfermedad renal. Algunos estudios que están viniendo y seguramente a futuro van a llegar más, tienen impacto en la progresión de la enfermedad renal. Entonces es cuando tú empiezas a sumar todos los beneficios, empiezas a ver la costo-efectividad. No podría decirlo ahorita en dinero porque no tengo el dato, sería mentirle, pero sí cuando uno hace la ponderación de cada uno de esos desenlaces, terminan siendo muy costo-efectivos. Además de eso, pues logran esa triple meta o cuádruple meta que se busca en los pacientes: control de su diabetes o de su hemoglobina glicada, bajar de peso sin hipoglicemia y disminuir la mortalidad cardiovascular. Entonces es realmente costo efectivo. Muchas gracias. Bueno, por tiempo los invitamos a los demás personas del auditorio que tenían otras preguntas. De pronto ahorita en el refrigerio podemos seguramente abordar a nuestros doctores y ellos aclararán las dudas al respecto. Los invitamos entonces ahora a pasar al refrigerio, aquí al salir del auditorio, en el área de exhibición comercial, y como ya les habíamos dicho, a las 4:30 los esperamos en el Salón B para la celebración de los 30 años de la OES. Muchas gracias.